Estimados hermanos, amigos, tenga usted la mejor de las mañanas, la mejor de las tardes, la mejor de las noches. Que Dios lo bendiga en gran manera. En cualquier momento o lugar que esté viendo este pequeño mensaje que estoy grabando el día de hoy. Este pequeño mensaje se titula Analogía Bíblica Constitucional. Es el título que le quise dar, Analogía Bíblica Constitucional. Pues tiene un objetivo claro. Un objetivo claro porque muchas veces nosotros queremos darle una interpretación diferente a la Biblia de la que, de acuerdo al texto y contexto bíblico, se le debe de dar. Una interpretación distinta. Y esto me trae a la mente un término que se utilizaba o se utiliza todavía. Dice, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Somos imagen y semejanza de Dios. Después de eso, el hombre, o sea, la criatura, viene y hace a su Dios a su imagen y semejanza. Esto con un objetivo claro. ¿Por qué lo hace así? Para poder justificar sus pasiones, sus bajas pasiones. Desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, pues se siguen teniendo ese tipo de comportamientos. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre hace a su Dios a su imagen y semejanza, para justificar sus pasiones. Eso es lo que se hace. ¿Y por qué titulé este tema Analogía Bíblica Constitucional? Porque considero que de alguna manera la Biblia debe de funcionar similar a cómo funciona la constitución política de un país. Cuando nosotros hablamos del derecho constitucional, el derecho constitucional pues es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización política, económica, social, o sea, la estructuración completa de un Estado. ¿A través de qué? A través de un instrumento denominado constitución política. Esa es la constitución. Nuestra constitución ocupa el lugar del soberano, porque ella es la soberana. Y es soberana porque emerge o surge de la voluntad de un pueblo. Al menos eso debería de ser así. Entonces, cuando nosotros hablamos de emerger del poder de un pueblo, pues empezamos con los elementos que constituyen a un Estado. Y los elementos que constituyen a un Estado es un territorio, la población que está dentro de ese territorio y la capacidad que tiene esa población de generar su propia normativa jurídica, la normativa que va a regular sus conductas dentro de su territorio. Entonces, cuando vienen y se organizan a través de ciertos representantes, surge lo que denominamos como el poder constituyente. ¿Cuándo se ejerce el poder constituyente? Cuando el grupo de población que está dentro de ese territorio elige a personas para que generen una constitución política. Eso es el poder constituyente, que genera a una Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente va a crear, ese es su poder, es un poder creador, va a crear la constitución política que va a regular la conducta de ese pueblo. Es un pacto social en donde ellos aceptan crear una norma que los va a regir en el futuro. Cuando nosotros hablamos del poder constituyente, pues surge el poder de la constitución como tal. Esa constitución también genera poderes, pero hay un poder constituyente que es creador y hay un poder constituido que tiene que actuar de acuerdo a las limitaciones que establece la Constitución. Eso es. Entonces, por eso está el poder constituyente y el poder constituido como tal. ¿Qué significa? Que el poder constituyente es quien genera, quien crea, ya lo dije, y el poder constituido en este caso serían los poderes del Estado. El poder, dicho de una manera, el poder, la función ejecutiva,
la función legislativa y la función judicial. Poder ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno con sus atribuciones. Y cada uno tiene que estar sometido y sujeto a lo que la Constitución política de la República le permite actuar. Ahí están establecidas sus funciones. Además de eso, aparece dentro del constitucionalismo una figura que llamamos Corte de Constitucionalidad. Aparece la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es la función de la Corte de Constitucionalidad? La función que tiene la CC es verificar el estricto cumplimiento de una constitución política. O sea, que la constitución pueda ser interpretada de acuerdo a los principios constitucionales, al tenor de su texto, de su letra, de su espíritu, dice. O sea, si dice derecho a la vida, ¿cuál es la función? Proteger la vida. Desde su establece el artículo 3 que el Estado de Guatemala se organiza para garantizar la vida desde su concepción. Desde su concepción, permitiendo únicamente el aborto terapéutico por necesidades extremas. Entonces, bueno, es derecho a la vida. Así se tiene que interpretar la norma, de acuerdo a lo que está establecido. Entonces, esa es la función de la Asamblea Nacional Constituyente. Que no existan, jurídicamente le dicen antinomias, coloquialmente contradicciones, entre las normas que están debajo de la Constitución o que surgen o emanan de esos órganos constituidos y que no entren en contradicción o contravengan los principios y garantías constitucionales. Ahora entramos a la cuestión bíblica. Considero que para toda aquella persona que es cristiana, que ama a Cristo, que ama a Dios, pues tiene una norma. Y su norma se llama Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es inspirada por Dios. Y obviamente lo que aquí es establecido es lo que se debe de hacer. O por lo menos nos debemos de esforzar por tratar de ser cada día mejores. Eso es lo que se debería de hacer. Y nuestro actuar debe de estar apegado a lo que la norma, la Biblia, nos señala, nos dice. Pues esa es la interpretación. Nosotros dentro de la Biblia, y por eso hablo nuevamente, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre hace a su Dios a su imagen y semejanza. Nosotros queremos seguir o cumplir con nuestros principios cristianos de acuerdo a nuestro criterio. O sea, cómo nosotros queremos que se cumpla la normativa, de acuerdo a nuestro propio criterio. No de acuerdo a lo que la Biblia establece. Yo quiero imponer mi voluntad. Y aunque cueste muchas veces justificar mi accionar o justificar mi racionalismo, pues yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero que Dios haga las cosas de acuerdo a mi criterio y no al criterio de Él. Entonces, hay términos dentro de la Biblia que no son nada complicados de comprender. Nada complicados de comprender, y al ser tan sencillos, son tan complicados de aplicar. O resulta que muchos lo aplican de una forma diferente. Dice la palabra del Señor: Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro mediador, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino. Eso dice la palabra del Señor. Es Salvador, mediador y camino. Hay dos caminos, ¿verdad? Uno ancho, uno angosto. Ancho es el camino que conduce a la perdición y son muchos los que lo encuentran y caminan por él. Hay actividades que llaman a multitudes. Y uno dice, ancho es el camino y son muchos los que andan por él. Angosto es el camino que conduce a la salvación y la vida eterna. Y son pocos los que lo encontramos. Entonces, la palabra de Dios es clara.
angosto es el camino. Y no existe un tercer camino. No existe un tercer camino. ¿Por qué? Porque hay dos caminos. No puede haber un tercero. Y si no hay un tercer camino, hay elementos que están pregonándose en el ambiente que no existen. Entonces hay dos caminos. Igual también la misma Biblia en el libro de Apocalipsis señala, o eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, más o menos, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. El Señor es clarísimo. No podemos hacer una interpretación diferente de eso. O eres o no eres. Oh, Señor, soy más o menos cristiano. No. O eres o no eres. Sencillamente. Y uno diría, ¿y qué es lo que me hace ser cristiano? ¿Qué es lo que me hace ser salvo? Aceptar a Cristo en tu corazón. Aceptar a Cristo en tu corazón. Porque por gracia sois salvos. Por gracia. Eso es. ¿Y los frutos? Claro. Hay que dar frutos. Porque entonces una forma de que algo o alguien demuestra que es salvo es dando frutos. Un buen árbol de naranjas va a dar buenas naranjas. De lo contrario, no sería un buen árbol de naranjas. Entonces Jesucristo es Salvador. El término Salvador no necesita tanta explicación, puesto que no es nada oscuro. Salvador es alguien que salva. Y cuando nosotros hablamos de alguien que salva, un ejemplo sería, alguien se está ahogando en el mar, viene alguien más, se da cuenta de ello, agarra un salvavidas, se lo tira, y la persona agarra el salvavidas, se adhiere al salvavidas, se agarra a él, lo ala con una soga y después ya lo salvó. Se convirtió en su salvador. Cristo nos ha salvado, nos ha liberado del pecado, de la pudredumbre del pecado. Eso es lo que nos ha hecho Cristo a nosotros. Entonces, la Biblia, en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 2, versículo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién es el Salvador? El Salvador es Cristo. Él es el único y verdadero Salvador. A eso vino. Él es nuestro Salvador, Cristo el Señor. También en el Evangelio de Lucas, siempre, en su capítulo 19, versículo 10, señala la palabra del Señor. Capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. O sea, lo que se había perdido. A eso vino el Señor, a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es muy clara la palabra del Señor. No tendremos que interpretar más allí. El libro de los Hechos, en su capítulo 13, versículo 23, Hechos, capítulo 13, versículo 23, señala claramente. Hechos, capítulo 13, versículo 23, dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Eso dice la palabra del Señor. Claro, y ahí vemos que la palabra de Dios también dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y entonces fuimos invitados todos los demás para poder llegar a ser salvos a través siempre de Cristo Jesús. Entonces, Mateo en su capítulo 1, versículo 21, eso es muy importante. Mateo capítulo 1, versículo 21, señala la palabra del Señor. Se lo están diciendo en este caso a María, la madre de Jesús, y le dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, ya tenemos claro que Jesucristo es el Salvador.
Él es el que nos salva. Número 2. Jesucristo es el mediador. Mediador es una persona que está entre un conflicto, entre dos personas en conflicto. En este caso, Jesucristo está entre Dios Padre y nosotros los seres humanos. Entre nuestro Creador y la creación y la creación. Nosotros somos la parte de esa creación. Una creación que está en beligerancia con su Dios. ¿Por qué? Porque somos desobedientes a la norma de Dios y necesitamos un mediador, y ese mediador se llama Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en Timoteo capítulo 2 versículo 5. Timoteo capítulo 2 versículo 5. Solo existe un mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Eso dice la palabra del Señor. Hay un solo mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. También Hebreos capítulo 9 versículo 15 dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9 versículo 15, señala: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesucristo es el nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, a través de Cristo nosotros recibimos la herencia eterna. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, la palabra de Dios es clara. Debemos de seguir solamente a Cristo Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6. El Evangelio de Juan en su capítulo 14 versículo 6 señala lo siguiente. 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dice el Señor. Entonces, ¿y por qué hago este análisis? ¿Qué tiene que ver la antinomia constitucional con lo que estamos leyendo? Que todo lo que sea contrario a lo que dicen las Escrituras, y totalmente contrario, porque hay cosas que no, aunque tanto las analice uno, no hacen clic, o sea, no encajan. Si lo que yo creo al leerlo en la palabra del Señor no es verídico, entramos en una contradicción a la Biblia, pues considero que debo de analizar mejor lo que yo creo y empezar a fundamentarme en lo que Dios quiere. Volvemos a lo mismo. No es lo que yo quiero, no es como yo lo quiero, no es como mi líder espiritual lo dice. Debe de ser como la Biblia está establecido, y así como está escrito aquí, así debe de ser. Aunque no te guste. ¿Por qué razón? Si no te gusta, pues no seas cristiano. Pero si quieres ser cristiano, tienes que esforzarte por ser cada día mejor. Puesto que todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Por eso yo te invito a ti y te exhorto que si todavía no has aceptado a Cristo Jesús, puedas aceptarlo en tu corazón.
Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.